Gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio. Ya tenemos casi 30 personas conectadas. Les recuerdo que la forma en que nos vamos a estar comunicando durante este espacio va a ser como lo hemos venido haciendo por el chat del seminario. Les envié por allí una solicitud de que por favor configuren su chat dando respuesta donde dice enviar a todos los panelistas y participantes, que es la segunda opción. Si dejamos la predeterminada que dice solo todos los panelistas, solo los voy a poder leer yo, y la idea es que nos leamos todos porque vamos a tener un seminario interactivo donde los quisiera leer, y la idea es que al final hagamos una construcción conjunta. Entonces, bienvenidos todos. Cualquier pregunta, cualquier problema que tengan, por favor me lo comunican vía chat. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. El tema, como sabemos, entonces es evaluación efectiva en tiempos de virtualidad. Responde a esa preocupación que tenemos todos los docentes sobre cómo evaluar de una manera justa, pero no dejar de hacerlo porque lo requerimos, y ya lo vamos a ver en estos tiempos de confinamiento, de dificultad que nos ha traído esta coyuntura del COVID-19. Entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a tener 3 momentos muy importantes, que son, vamos a hacer un recorrido desde las bases del tema, una mirada a los principios, a un poco de teoría, que recordemos un poco las bases para que podamos avanzar. Después algunos tipos de evaluación, también como desde la teoría, y después nos vamos a ir a ese campo de cómo poder hacer una evaluación efectiva desde la virtualidad con una construcción conjunta que haremos al final. Entonces, de nuevo, bienvenidos todos y vamos a dar inicio. Entonces, este primer espacio nos dice que es pues una mirada a los principios. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, que la evaluación ha tenido un cambio importante en los últimos 50 años. Entonces nos dice que ¿por qué? Pues porque cambia la forma de enseñar, por lo cual acá debe cambiar la forma de evaluar. Entonces vamos a ver cómo y cómo nosotros tenemos un rol ahí muy importante. Entonces nos dice que la evaluación efectiva en el siglo XXI es pues uno de esos cambios que ha tenido, en los que estamos hablando, y nos dice que en ese ámbito la virtualidad nos abre muchas puertas para hacer diferentes clases de evaluación. Entonces ya vamos a ir sobre ese tema. Tercero, hablamos de las notas entre comillas, porque nos habla de ese resultado numérico, ese resultado a veces en letras que tenemos a todo un proceso de aprendizaje. Entonces vamos a hablar de eso, y nos dice las notas no son solo para los estudiantes y docentes. Entonces aquí es donde les hago la primera pregunta, que quiero leerlos por chat, y es ¿quiénes más están detrás de esas notas? Nosotros evaluamos para nuestros estudiantes, le damos un resultado, le damos un 80, nosotros como docentes tenemos ese resultado en una planilla. ¿Para quién más, a quién más le interesan esos resultados que se logran por medio de una evaluación? Entonces los escucho. Muy bien, Vilma nos dice los padres, Mauricio nos dice padres de familia y tutores, los padres, Carmen nos dice Secretaría de Educación, Ivania nos dice padres de familia, tutores. Muy bien, bueno, muchas gracias por esa gran participación. Jorge nos habla de las autoridades. Perfecto, todo lo que ustedes acaban de decir. Entonces está el estudiante como eje central de la evaluación. Después estamos nosotros como docentes, que hacemos pues todo un proceso con esa evaluación. Después están nuestros directivos, coordinadores, rectores, y después está todo lo que ustedes han mencionado. Entonces están los padres, como los directos autorizados y las personas como que le hacen seguimiento a ese aprendizaje, pues por obligación natural. Y los tutores, claro, en el caso de que no sean los padres directamente, pero después nos vamos a todos esos roles que ustedes mencionaron. Está la Secretaría de Educación, está el Ministerio de Educación, está el Estado, que también da unos resultados y hay unas competencias que puede haber. Entonces no olvidemos que detrás de esa evaluación está, claramente está mi estudiante como centro del proceso, pero están todas esas autoridades educativas que ustedes han mencionado. Entonces, bueno, gracias por esa gran participación. Recuerden, por favor, configurar sus respuestas a todos los panelistas y participantes para que todos nos podamos leer.
Bueno, seguimos. Entonces, estábamos hablando de un resultado que es por ejemplo, un 80, o una letra, un aprobado o no aprobado, pero recordemos que esos resultados no representan todo lo logrado con nuestros estudiantes. ¿A qué nos referimos? Como docentes sabemos que a veces nuestros estudiantes obtienen ese 80, ese 70, y nosotros sabemos que él iba más allá, que él hubiera podido sacar el 100, pero algo pasó en la evaluación que no lo logró. Entonces aquí debemos repensarnos esa evaluación y ahora vamos a verla como un ciclo, como un todo. Pero también nos puede pasar lo contrario, ese estudiante que sabemos que va un poquito quedado, que va un poquito más atrás, pero de pronto su resultado fue más de lo que debía lograr. Entonces siempre debemos estar muy pendientes de esos resultados, porque como nos lo dice el último punto de este slide, lo que deben direccionar es a cómo ayudar al aprendiz. Este resultado debe responder a cómo vas tú en tu proceso de aprendizaje. Y recordemos que estos números, estas letras, este aprobado, pues va a estar directamente relacionado con la motivación del estudiante, cómo me afecta a mí sacar ese número, esa letra, con respecto a lo que yo creía iba a mi proceso. Entonces a veces tenemos estudiantes muy molestos que nos dicen, yo sabía, yo conocía, yo había estudiado, de pronto fue el formato. Pues entonces tenemos que saber que esto va directamente relacionado a la motivación de nuestros estudiantes. Bueno, después tenemos este slide que nos invita a hacernos muchas preguntas cuando estemos generando una evaluación. Nos dice, debemos pensar, ¿quién hace la evaluación? ¿La hago yo o la diseño yo y la hace un compañero? ¿O la hacemos todos en conjunto en el colegio porque tenemos una dinámica que así lo requiere? ¿Dónde sucede la evaluación? ¿Sucede en el colegio? ¿Sucede en qué parte del colegio? ¿Cómo sucede la evaluación? ¿No? ¿Quién usa la evaluación? Entonces ya lo hablamos en el punto anterior. La usa el padre, la usamos nosotros, el estudiante, el padre, las autoridades y todo lo que hay detrás de esa evaluación. Y también nos dice cuándo sucede, en qué momento. Entonces, ¿es al principio, es en la mitad, es al final? ¿Y cuál es la diferencia en los diferentes momentos que sucedan? Y esto lo vamos a abordar hoy en la presentación. Bueno, después nos dice que recordemos que nuestra evaluación debe responder al aprendizaje autónomo del estudiante, lo importante que es ese aprendizaje autónomo, sobre todo en este momento de confinamiento, donde nuestros estudiantes deben tener trabajos autónomos y debe ser muy, por ejemplo, ahora vemos un aprendizaje basado en tareas, puede ser en situaciones reales que estamos viviendo en nuestra casa, el constructivismo, la autorreflexión, la reflexión entre pares, bueno, todo esto que vemos tan importante. Y después hablamos también de la evaluación formal y la no formal. Entonces, ¿qué es la evaluación formal? Pues cuando yo hago esta evaluación de cualquier clase de las que vamos a ver más adelante y de las que venimos haciendo pues en todo el año de experiencia, 2 años de experiencia que cada uno tenemos, pero también hablamos de la evaluación informal. ¿Qué quiere decir la evaluación informal? Cuando yo solo observando 2 estudiantes los estoy evaluando, estoy viendo su interacción, si es en inglés con un diálogo desprevenido, yo los puedo evaluar, yo puedo evaluar por un chat, yo puedo evaluar con un video, yo puedo evaluar con una simple nota que escribió mi estudiante y veo cómo ha mejorado su escritura. Entonces hay diferentes tipos de evaluación, ¿no? Bueno, después hablamos de la evaluación interna y la externa. Entonces, mientras les explico un poco la interna, quisiera saber si me pueden colaborar con lo que ustedes entienden por esa evaluación externa a la escuela. ¿Qué quiere decir? La interna es esa, es el examen, la evaluación, la presentación, la coreografía, el ejercicio, la maqueta, todo eso que hacemos nosotros dentro del colegio. ¿Cuál podría ser una evaluación externa al colegio? Los leo por el chat mientras tomo un poco de agua. Me voy a ir al otro chat por si tenemos alguna pregunta por el otro. Tareas en casa, nos dice Vilma. Trabajos en casa, investigación, ok, claro, puede ser mucho de esa evaluación externa y también se puede referir a esos exámenes que suceden fuera del colegio, es decir, esos exámenes externos que por ejemplo aplicamos
nos aplica a los colegios que son IB, que nos aplican los colegios que son Cambridge, las pruebas de estado. Quiere decir, nosotros hacemos todo un trabajo, pero muchas veces hay una evaluación fuera de la que yo hago. Creo que toda la que ustedes han mencionado podría ser interna. Quiere decir, esta es la que yo hago, sobre la que yo tengo mayor dominio y tengo aquí un papel más relevante, pero digamos que la externa es donde yo no puedo actuar mucho, pero están evaluando mis estudiantes. Entonces aquí en Colombia, de donde yo les hablo, tenemos pruebas de estado en tercero de primaria, en quinto, en noveno y en 11, e incluso hay pruebas de estado en la universidad. Al final de los estudios universitarios tenemos pruebas de estado. Entonces, ¿qué quiere decir? El colegio debe cumplir con todo un proceso de enseñanza y todas unas evaluaciones y todo, porque además hay unos ojos adicionales que son cuando el Estado está evaluando permanentemente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa mirada a esas evaluaciones externas. Vamos a ver por qué, pues porque en todo este proceso de evaluación virtual y en este tema del confinamiento, pues también tenemos que tener en cuenta que esa evaluación externa pues va a suceder también. Listo, muchas gracias por su participación. Tenemos una evaluación externa, se produce cuando agentes no integrantes de un centro educativo o de un programa evalúan su funcionamiento. Muy bien, sí señora. Mayra, sí, a eso nos referimos, cuando es pruebas de estado, un currículo externo, tienes una prueba de IB, esa no la realizas tú ni la evalúas tú, pero tú sí los preparaste para hacerlo. Entonces es como tenemos que trabajar tan articulados con ese otro ente. Muchas gracias, sí, así es. Bueno, y después hablamos del e-assessment. Entonces, es a lo que vamos a llegar hoy, es cómo hacer esa evaluación virtual, pero aquí les quiero recordar que encontré en la literatura que nos tranquilicemos que esta evaluación está aún en sus primeras fases. Entonces, a veces mucho nos exigimos, nos angustiamos, la superplataforma, cómo lo voy a hacer con una aplicación y todo. Recordemos que está en sus primeras fases. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ir acompasados con eso. Entonces ya vamos a ver cómo. Bueno, tenemos también aquí unos recorderis muy importantes, y es recordar que la evaluación nos ayuda a saber si estamos alcanzando los objetivos de aprendizaje. La evaluación se da para saber si yo sí estoy llegando donde necesito llegar y donde mi estudiante sí está logrando eso que yo creo que me propuse y que vamos a lograr. Y ahora vamos a mirar cómo con un poco más de ilustración. Después hablamos de que la evaluación puede suceder individual como estamos acostumbrados, pero recordemos que aún en la virtualidad nosotros podemos mantener evaluación por parejas, por grupos, y que esto en este momento es súper valioso. Así como lo hacíamos en la presencialidad, hacíamos exámenes, trabajos, presentaciones, investigaciones, además de las individuales, pues ahora es mucho más importante, o también es importante como era en la presencialidad, para que nuestros estudiantes tengan ese contacto con sus amigos. Recordemos que este confinamiento y este trabajo virtual lo que ha hecho que los estudiantes extrañen más que todo es sus compañeros, ese contacto con el otro, con el igual, con mi compañero, porque en mi casa pues claro está mi familia, mis hermanos, mis padres, mis abuelos, depende de cada caso, pero les hace mucha falta ese contacto con el otro, con el igual. Entonces, la invitación a que mantengamos esas evaluaciones y esos trabajos en parejas, en grupos, para ayudar en esa falta que le está haciendo ese entorno a nuestros estudiantes. Después tenemos otro punto, y es recordarnos que la retroalimentación, ese feedback, también puede venir de los mismos estudiantes. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro rol de evaluación está únicamente en nuestras manos y puede venir de ellos. Nosotros podemos decir, bueno, mira este resultado de este trabajo, o mira, ya se cumplió tanto tiempo este trabajo que veníamos haciendo, ¿cómo sientes tú que vas allí? Hablémoslo. Y muchas veces, ustedes saben, ellos son muy objetivos, y además ellos son sus propios dueños del conocimiento, y son los que deben autogestionarse. Entonces aquí la invitación a que tengamos mucha confianza en este proceso de retroalimentación de los mismos estudiantes y de sus compañeros. Entonces recordemos que aquí es donde hablamos del aprendizaje ipsativo, cuando nosotros hablamos de que esa evaluación viene
eh, se centra en el estudiante, en esa práctica centrada en él como centro del proceso de evaluación. Entonces, bueno, seguimos. La evaluación nos dice que últimamente se ha vuelto muy inclusiva, que en este mismo sentido involucra más al estudiante. Entonces es tener en cuenta su voz. Pensemos el que piensa, por qué no alcanzó, qué le falta, qué es lo que no entiende, para poderlo ayudar en ese proceso de aprendizaje. Y en este mismo sentido de tener al estudiante allí como un centro de todo este proceso, recordemos que es muy importante que los estudiantes crean una imagen de su propio aprendizaje, que ellos tengan esa destreza de conocer en qué voy bien, en qué voy mal, en qué estoy fuerte y qué me falta. Entonces, muy importante aquí. Bueno, después tenemos aquí una ilustración, que vemos unas flechas aquí en verde, que nos dicen que la evaluación debe ser parte de un ciclo de aprendizaje. Y como podemos ver, en la mitad tenemos a nuestro estudiante, para que no olvidemos que siempre debe estar en el centro de lo que hacemos. Entonces vamos a leer qué nos dice este ciclo de aprendizaje. Nos dice que primero están los objetivos y las metas. Yo primero debo trazarme esta evaluación que yo voy a hacer, qué objetivos, qué metas tengo. Entonces las escribo, las dibujo, yo ya las tengo escritas. Bueno, el primer punto es tener muy claro mis objetivos y metas de aprendizaje. Después establecer la evaluación, cómo esa evaluación que yo voy a hacer va a reflejar los objetivos, esos objetivos y esas metas. Entonces, listo. Entonces en ese momento es donde además yo empiezo a escoger la herramienta tecnológica que voy a usar, hablando de este camino hacia la virtualidad. Entonces yo digo, bueno, esto lo puedo hacer por medio de un blog, lo puedo hacer por medio de una presentación, lo puedo hacer por medio de un video, lo puedo hacer, por un Kahoot, depende de lo que estoy haciendo, o puede ser esa plataforma que yo deseo usar. Entonces aquí cuando estoy estableciendo cómo esos objetivos y esas metas se van a ver reflejados, empiezo a seleccionar la herramienta TIC, la herramienta tecnológica que voy a usar. Después debo pensar en que eso que yo haga con esos objetivos y esa herramienta debe proveerme un feedback para mi estudiante, para mí y para todos esos ojos que hablamos al principio están detrás. Entonces el rector, el padre, la secretaría, el ministerio, bueno, todo lo que hablamos con su colaboración, todos esos ojos hay detrás. Entonces debemos pensar que ese proceso que yo voy a hacer tenga como dar yo retroalimentación. Entonces, bueno, y por último yo ya acabé, ya la apliqué, ya lo hice y debo pensar al final si es necesario que yo reordene esos objetivos, esas metas, a la luz de cómo me fue. ¿Me fue bien? ¿Me fue espectacular? ¿O no funcionó tan chévere? De pronto no es la herramienta que yo necesito, entonces yo puedo volver a organizar y volver a empezar. Por eso es un proceso cíclico. Ahora, si no, me fue perfecto y la herramienta está muy bien, de pronto complementarla. Entonces, de pronto, bueno, sí, la herramienta fue buena, pero puedo agregarle un video, puedo agregarle un ensayo, puedo agregarle una infografía, o entonces yo puedo pensar en otras estrategias, pero siempre como un proceso cíclico. Bueno, después hablábamos de en qué momento sucede la evaluación. Entonces miremos en qué momento, pero antes de mirar en qué momento, tenemos aquí una premisa donde dice: los estudiantes con frecuencia están pendientes de la nota y no del feedback. Esto tendremos que darle la vuelta. El estudiante muchas veces, dime si pasé, dime si logré el 60, dime si logré la B que necesitaba. Bueno, pero espérate, antes de ese resultado puro numérico, es importante que escuchemos, que entre los dos construyamos esa retroalimentación. Mira, independientemente del resultado, creo que te falta esto, debes ajustar esto, repasa esto. Entonces démosle la vuelta a eso, de que nuestros estudiantes siempre estén esperando solo un número y un resultado, pues porque el sistema a veces así lo requiere. Entonces es importante que los hagamos conscientes de ese feedback antes de un resultado numérico. Después entonces tenemos el momento en el que sucede. Entonces recordemos que tenemos la evaluación sumativa, que es cuando hacemos una evaluación al final del periodo, llamémoslo unidad, módulo, curso, una carrera universitaria, un semestre, una maestría,
una especialización. Esa evaluación sumativa sucede al final. Entonces, es un momento, claro, importante, pero si sucede al final, pues ¿qué pasa? Que no nos permite hacer un proceso constante, sino que yo al final supe si pasé o no pasé, o supe que me faltó esto y de pronto lo pude haber mejorado antes. Entonces, esa es la idea. Recuerden que cualquier pregunta esté pendiente de ustedes por el chat del seminario. También tenemos la evaluación formativa. Entonces nos dice que la evaluación formativa sucede durante la unidad. Entonces es aquella que no espera al final, sino que durante el proceso yo voy acompañando a mi estudiante y decirle, mira, vas muy bien, pero aquí podrías agregarle esta justificación, de pronto si te haces así te queda más completa, o repiénsate el tema y de pronto es mejor que lo tomes por otro lado. Y yo acompaño a mis estudiantes para que ese proceso sea más significativo para él y no esperar al final a decirle, hubieras podido hacer esto mejor, así te hubiera quedado mejor, porque pues es mejor hacerlo durante. Y sin embargo, a veces la mejor opción es que hagamos ambas, ¿no? Vamos acompañando durante y al final pues hay un gran resultado, pero pues la idea es que le demos más relevancia a la parte formativa, que es la que acompaña al estudiante durante su evaluación. Bueno, tenemos aquí una participación de una profesora que nos dice: a veces es cuestión de la retentiva de cada estudiante, ya que hay muchos estudiantes que son brillantes en el momento de abordar el tema, pero a los 2 días todo se les olvida y ante una evaluación los docentes siempre quedamos mal. Sí, bueno, ahí ya también dependemos del caso de evaluación y todo. Erika nos dice qué hacer, qué estrategias usar para que el estudiante ponga interés en su evaluación formativa. Pues ya vamos a ver, eso es la construcción que vamos a hacer todos al final. Iris nos dice: en nuestra asignación virtual, las indicaciones es que no son sumativas. El estudiante está mentalizado a ganar puntos siempre, de lo contrario no está siendo realizada de buen gusto. Ahora ni evidencias deben dar. Eso ha traído a que los padres bajen la guardia. Listo, vamos a ver, Iris, porque eso lo vamos a abordar hoy, para que te vayas más tranquilo. Bueno, entonces aquí vamos a tener otro momento importante, y es que vamos a este Washback Effect, que nos trae un poco la literatura, donde nos dice que pensemos y miremos un poco la imagen que tenemos aquí abajo y la que les he incluido a los lados, donde nos habla del impacto de la evaluación en la enseñanza y aprendizaje. Si miremos ese impacto como la acción de un remo, que claro, va para adelante porque yo necesito que él avance, que él supere, que apruebe, que pase cada año hasta que termine el colegio. Ese es el objetivo que todos tenemos claro, pero pensemos en ese proceso. Pensemos en que no solo vamos para adelante, pero que tenemos que mirar lo que queda atrás. Pueden ser vacíos, pueden ser fortalezas, pero siempre debemos que desconocer que para remar hay un proceso para adelante, pero también para atrás. Entonces eso es el Washback Effect. Y nos dice que aún en la evaluación, incluso en la evaluación virtual, tiene más relevancia ese proceso que va para adelante y para atrás. Bueno, tengo otra pregunta por el otro chat que nos habla Ana Mendoza: de los padres de familia ya no quieren seguir porque dicen que no valen puntos las tareas. Ok, vamos a ver cómo estar construyendo esa evidencia. No te preocupes que eso lo vamos a ver, Ana. Bueno, entonces sigamos. Después hablamos de las rúbricas, profes. Recordemos siempre que esto sabemos que es súper básico, pero como estamos haciendo una mirada hacia lo virtual, es importante retomar toda esta teoría. Y es las rúbricas que nosotros le demos a nuestros estudiantes deben ser siempre muy claras. Deben ser tan claras que ellos no tengan que hacer tantas de preguntas de profe, pero esto es en 20 renglones, o pueden ser 30, o esto es para mañana, o es hoy, o puede ser en rojo o en verde. Nuestra rúbrica debe ser siempre muy clara, pero además es la invitación a que pensemos que esa rúbrica hoy en día, que el aprendizaje y la evaluación es más inclusiva, debe incluir a nuestros estudiantes, debe ser acordada con ellos. Yo tengo una propuesta y la voz, el líder es mía como docente, pero ¿qué tal si escuchamos al estudiante donde nos dice: bueno, profe, pero
creemos que esto podría ser diferente, o qué te parece si no lo hacemos escrito pero hacemos un video, o qué te parece si esto en vez de valer tanto vale menos o vale más, ya que tenemos esta situación. Entonces, ¿cómo acordamos y cómo hacemos que esa rúbrica sea construida en conjunto? Entonces, esa es una de las invitaciones, sobre todo ahora donde tenemos que ser muy flexibles, porque esta situación es histórica, ¿no? Los estudiantes están abordando algo histórico. Entonces, eso. Bueno, después hablamos de criterios de éxito y los milestones, donde nos dice que los niños deben saber claramente qué se espera de ellos. Como docente, ¿yo qué estoy esperando de mis estudiantes? ¿Qué resultado creo que van a tener? ¿Cómo voy a lograr evidenciar ese aprendizaje? Ahora que están en una casa y que los padres tienen muchas percepciones sobre cómo se están dando estos procesos. Entonces yo necesito ir creando esas evidencias, esas pruebas de ese aprendizaje, pero sobre todo para mis estudiantes. Y cómo ir construyendo entonces esas evidencias durante todo el proceso, y de pronto un producto final que tenga una valoración y que todos quedemos conformes con el proceso que se está llevando. Bueno, después nos vamos al scaffold. El scaffolding es ese como andamiaje que hay. Miremos, por ejemplo, aquí a mano derecha, les he incluido la foto de un andamio común como los que usamos para construcción, donde vemos un poco más gráfico lo que les quiero recordarles del scaffolding, y es que el necesita que mi estudiante vaya subiendo, vaya superándose, pero que estas bases estén muy fuertes. Yo no me puedo subir acá y hacer este trabajo seguro si las bases no están fuertes. Entonces yo necesito ir creando bases fuertes en mi proceso, para que cuando yo llegue arriba estar segura de que las bases están sólidas. Y para que ese proceso sea así, yo necesito ir evaluando. Yo creo un pedazo y evalúo para ver si esas bases están fuertes, yo creo otro pedazo y evalúo. Yo no me subo a ver si se cayó y es una catástrofe, no, sino yo voy evaluando poco a poco para ver si puedo llegar arriba. Entonces este tema del scaffolding nos invita a pensarnos como en un andamio. Estamos subiendo y debemos evaluar para saber si vamos a tener la seguridad de estar aquí arriba, todos juntos. Entonces ese es el tema del scaffolding. Y por último, en esta slide queremos hablar de la diferenciación. Entonces nos dice que recuerden que ese aprendizaje, que no todos los estudiantes aprenden igual, ni en la misma velocidad, ni tienen las mismas inteligencias múltiples. Entonces recordemos que a veces necesitamos seguir adaptando esos procesos, incluso obviamente con la evaluación también, tener diferentes criterios de éxito. No aprende igual un estudiante que el otro, y no van a llegar al mismo resultado de la misma forma. Entonces recordemos esa diferenciación muy importante. Voy a irme a la parte de las preguntas. Carmen nos dice: debemos ir evaluando en el proceso para tener un resultado final, buen resultado final. Sí, señora, así es, Carmen, muchas gracias. Iris nos dice: en nuestras asignaciones virtuales las indicaciones es que no son... bueno, ya lo vamos de ahí. Después decía: deberían compartirnos todas las presentaciones del curso completo, ya que debemos hacer en cascada esta formación docente. Tienen nuestros correos, ayúdenos con eso. Iris, voy a hacerlo por medio muy centralizado. Si quieres, por medio del gobierno, alguien o algún líder de este chat que me ayude con un solo correo, que yo lo pueda enviar y ustedes se lo compartan, porque pues tenemos formación permanente y ahora pues terminamos y tenemos más. Entonces, una sola persona, yo les puedo enviar un abstract, que es un PDF con el resumen, con mucho gusto. Entonces, si quieres, Iris, el tuyo, y tú te encargas de buscar cómo compartirlo con todos. Entonces, me regalan, por favor, por ahí uno, máximo 2 correos, y yo se los comparto con mucho gusto. Y obviamente, esto queda siempre centralizado por el gobierno. Entonces, yo se los envío por ese. Listo, a esos 3 que me enviaron lo voy a enviar, y ustedes por favor lo comparten entre ustedes. Listo. Al de Simón nos dicen: bueno, y el de Simón está incluido, no lo veo. No veo el de Simón. Bueno,
Iris, bueno, tú que lo solicitaste y continuamos para no perder el ritmo. Listo. Ya habíamos hablado entonces de la diferenciación. Muy bien. Después nos vamos acercando un poco a lo que ustedes esperan, es cómo irnos acercando a esa evaluación virtual. Entonces nos dice, recordemos que el primer acercamiento que yo tenga al uso de una nueva tecnología, una plataforma, algo así pues tan novedoso como lo que estamos usando, debe ser confiable, debe irme muy bien para que no creemos un trauma en nosotros mismos, como el que lo gestionó, como nuestros estudiantes que fueron parte de él. Entonces, el primer acercamiento es muy importante, entonces por favor no utilicemos algo extremadamente grande, complejo, 20 preguntas, unas de selección múltiple, otras abiertas, otras con dibujitos. No, ojalá ese primer momento en el que nos vamos a enfrentar a una plataforma nueva o a un proceso nuevo sea algo sencillo. Empecemos con un juicecito, 3 preguntas, un ensayo, algo así muy sencillo para que nuestros estudiantes nos sientan, y nosotros, si ese primer proceso no fue bueno, pues ya la sensación va a ser que esa evaluación virtual es muy difícil, que no es la indicada, que no me mide bien, que mire que no funcionó, se cayó el sistema, todo eso. Entonces tratemos de que ese primer acercamiento no sea tan complejo. Empecemos con algo corto y algo sencillo, para que ese primer resultado sea positivo. Entonces, tan chévere el quiz, cómo nos fue bien, fue sencillo, lo pude hacer fácil, no fue tan largo, y ya después nos vamos creciendo con ese uso de la herramienta. Bueno, después nos dice que recordemos que estas plataformas tienen diferentes herramientas. Yo puedo grabar la interacción. En este momento, por ejemplo, yo estoy grabando este chat, este seminario, y yo puedo después evaluarme yo misma y evaluar, por ejemplo, la participación de ustedes y ver, mire, sí. Entonces hay diferentes maneras de ir construyendo esa evidencia, y una grabación, por ejemplo, es totalmente válida. O yo puedo reflexionar sobre un diálogo, o yo puedo hacer una grabación a mis estudiantes. Hablen de tal tema, yo hago una grabación y después podemos trabajar sobre eso. Siempre las plataformas tienen muchas cosas que podemos ir utilizando. Entonces podemos ir utilizando en las clases en los encuentros sincrónicos para que después lo integremos a la evaluación. Entonces, pues es una opción. También nos dice que nosotros, por ejemplo, una manera de evaluar puede ser por un blog. Vamos a hacer una escritura. Soy profesor de español y el resultado final es que al final de este corte tú vas a poder hacer un ensayo con estas características. Entonces podemos hacerlo en un blog. Vamos haciendo esa construcción, yo la voy retroalimentando y al final del blog está el ensayo, el escrito, la noticia o lo que queramos hacer. Entonces un blog puede ser una buena estrategia. Podemos trabajar por medio de lecturas, podemos trabajar por medio de páginas web, de podcast, de videos. Bueno, hay diferentes maneras de trabajar. La otra es que podemos trabajar con estas plataformas tan sencillas de trabajar. Yo les he nombrado algunas, pero quiero leerlos por el chat de cuáles vienen trabajando ustedes. Aquí en la parte superior derecha les he colocado el icono de algunas como Formative, GoFormative, Edulastic, Google Forms, CoRubric, y aquí también les mencioné muchas. Quiz, BAS, muchas estrategias que ustedes pueden usar. Recordemos que estas plataformas son muy intuitivas, que tienen tutoriales, muchos videos, y que recordemos que empecemos poco a poco con estas plataformas. Empecemos con cosas cortas, muy sencillo. Uno de los profes nos dice, estamos utilizando grupos de WhatsApp y Zoom para evaluar. Perfecto, es una manera de hacerlo, muy bien, está muy bien. Desde que tú vayas construyendo evidencia, ahí está muy bien. Y por último, en este slide hablamos de las reglas del juego. Cualquiera que sea la estrategia, el blog, un escrito, una lectura, una plataforma de estas, todo lo que ustedes han mencionado y lo que hemos hablado, importante es que establezcamos las reglas del juego. ¿Cómo es que mi estudiante se va a enfrentar a esa evaluación? ¿Tiene que estar acompañado o no? Y si no, si necesita el acompañamiento de un adulto, hay que hacer
toda la logística para que eso se dé. Podemos establecer si él puede utilizar sus apuntes, sus libros o no. Entonces a veces hacemos que los exámenes sean más de reflexión. Lee tal cuento, mira tal película, lee tal cosa y regálame tu reflexión con esta rúbrica. Quiero que expreses esto, que menciones esto, que des una solución. Aquí el estudiante va a poder usar todos sus instrumentos y no nos vamos a tener que preocupar si sacó el cuaderno, si utilizó el libro, porque en esta virtualidad pues es súper difícil. Pero si hacemos estos exámenes reflexivos, estas evaluaciones reflexivas, pues muy importante. A veces nos preocupa mucho que se hablen entre ellos en una evaluación, pues mejor. Aún más si ellos se hablan entre ellos, quiere decir que esa reflexión está llegando a más que mi propio estudiante, sino a su compañero. Esto está yendo más allá de donde es el ideal, es muy importante porque estamos alcanzando más de lo que pensábamos que podíamos alcanzar. Bueno, entonces recordemos esas reglas de juego súper importantes. Y aquí quiero que hagamos un pare súper importante, por eso les coloqué el stop a la derecha y una imagen de lo que ya sabemos que es este virus que nos está afectando tanto a nivel mundial. ¿Por qué lo menciono? Que estamos ya aburridos de hablarlo y de escucharlo diariamente en las noticias, en los colegios, de los padres y todo. Queremos que en ese momento que estamos hablando de evaluación, pensemos que la evaluación y la educación hacen parte de un contexto, de unas circunstancias. Y las circunstancias hoy en el mundo son especiales. Estamos viviendo algo que ninguno había sospechado iba a pasar y es un virus que nos está atacando y está haciendo que las circunstancias actuales sean diferentes y que estén afectando a nuestros estudiantes. Entonces recuerden que no es un simple homeschool, porque hemos escuchado, no, esto es homeschool. No es un homeschool sencillo como si no estuviéramos en un confinamiento, porque hay un confinamiento. Hay unas situaciones en las casas donde mi estudiante puede tener un familiar enfermo, donde puede estar muy preocupado por sus abuelitos que le han dicho que son población vulnerable. Les pueden decir, pueden haber escuchado, por ejemplo, que ellos son transmisores del problema y que si los abuelitos se enferman es porque ellos salen y porque traen el virus. Entonces pensemos que hay todo un tema que está alrededor de nuestros estudiantes. Entonces pensemos en ese bienestar emocional de nuestros estudiantes antes de pensar en números, en letras y en resultados. Pensemos en todo ese bienestar emocional. Pensemos también que creo que alguien me lo había hablado acá, Yesenia me decía, difícil en nuestra realidad ya que nuestros estudiantes en un alto porcentaje no tienen acceso a internet. Exactamente, Yesenia, eso es algo que tenemos que pensar ahora que estamos hablando de evaluación. Y lo menciono yo aquí, tenemos retos de conectividad y acceso, entonces no podemos pensar en plataformas muy complicadas, en requisitos que de pronto no son la realidad de todos nosotros. Que por ejemplo tenemos hogares donde todos están en teletrabajo, en educación virtual, en conectividad y todo, y resulta que hay 1 o 2 computadores e incluso no puede que no haya internet, sino que están usando datos del celular, o que no hay esa posibilidad de vas a tener que usar esta evaluación en esta plataforma y únicamente va a estar abierta de 11 a 12. Entonces pensemos en ese contexto que hay detrás en este momento. No es un momento común y corriente, es un momento histórico. Después hablamos de que precisamente en esto, bueno, nos dice Denis, pues hemos vuelto a la educación virtual por las circunstancias del COVID-19 y no ser reacios al cambio. Exactamente, estamos en una virtualización pero con un contexto, Denis, muchas gracias. En ese mismo sentido, Denis, hablamos de que en este contexto nuestros estudiantes vienen desarrollando otras habilidades. De pronto no es las que veníamos acostumbrados, pero son más resilientes, se han adaptado al cambio, están en casa ayudando a otras cosas, han aprendido que hay una circunstancia, hay una convivencia, hay otras habilidades que podemos aprovechar en este momento y desarrollarlas y reconocerlas en nuestros estudiantes. Valorar el proceso de aprendizaje, mira, lo que importa es que tú sigas aprendiendo y que estés activo. De pronto no te voy a preguntar una por una de estos temas, de estos procesos, sino quiero es que tú sigas activo y aprendiendo, pero vamos a tomar la evaluación desde otra mirada. Y pues obviamente aquí siempre llegamos al tema de la diferencia entre
calificar versus evaluar. Recordemos que calificar se refiere más a eso que hemos estado hablando en este espacio, y es cuando yo emito un número, una letra, como un simple resultado. En cambio, cuando yo evalúo, estoy acompañando y estoy ayudando a mi estudiante a mejorar y a llegar a esas metas que nos habíamos propuesto. Bueno, entonces es así como los quiero invitar y llevar a decirles que una forma de hacerlo es por medio de los portafolios y de los portafolios virtuales. Entonces, ¿a qué se refieren los portafolios? Los hemos venido trabajando con toda seguridad en diferentes momentos de nuestra vida docente, pero vamos a hacer una mirada desde este contexto. Entonces, ¿qué puede ser un portafolio? Es esa colección de evidencias sobre el aprendizaje de mis estudiantes. Como yo voy a demostrar que mi estudiante ha estado activo y ha estado aprendiendo durante este mes, 2 meses o el tiempo pues, que tengamos en cada país de confinamiento. Nos dice que es muy común el uso de portafolios, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas, que hoy en día se hizo más relevante en esas instituciones donde venimos evaluando con IB o con Cambridge, porque aquí hubo necesidad de cambiar la mirada y de emitir unas notas y unas valoraciones. Pero ¿cómo se hizo? Pues teniendo en cuenta todo un proceso, el portafolio que veníamos teniendo de cada uno de los estudiantes. Estas notas vienen de todo un proceso que ya se venía levantando, independientemente del COVID. Y después nos dice que si nosotros creamos estos portafolios y los creamos, por ejemplo, de manera digital, que es lo más fácil con esta coyuntura, pues van a ser de muy fácil acceso. Yo los puedo tener en un compartido o en la plataforma que ustedes estén manejando, y va a ser incluso de mejor acceso que si estuviéramos en la presencialidad donde hay un solo original, ¿cierto? Entonces vamos a crearlo. Entonces aquí tenemos unos segundos para que por el chat ustedes me ayuden a que es su portafolio. Entonces sabemos que somos de diferentes materias, de diferentes grados, que algunos estamos más en la ruralidad que no, pero vamos a ayudar a pensar qué podríamos incluir nosotros en un portafolio para crear evidencia. Entonces los leo. ¿Qué podemos incluir? Listo, Vilma nos dice fotos y videos, perfecto. Yo le puedo decir al estudiante, mira, hoy vimos este proceso en ciencias, toma una foto de algo que tú creas que responde a ese proceso, haz un video de cómo es ese proceso, cómo lo ves en tu casa, cómo creció, cómo cambió, cómo cualquier cosa. Yumina nos habla de galería de imágenes de un tema específico, perfecto. José nos habla de un foro, muy bien. Un foro es una manera de evaluar. Entonces, si yo cogiera este chat, es parte de mi portafolio. Yo cojo el chat, lo copio y ya es parte de cómo todos construimos hoy frente a un tema. Denis, Gladys nos habla de una bitácora, exacto. Puedes decir, bueno, vamos a hacer todo este proceso y todos los días vamos a llevar un seguimiento de eso, y esa es tu bitácora y va a ser parte de tu portafolio. Perfecto. Hablamos de, creo que es irreversible con los estudiantes que no tienen acceso, puede ser ambivalente y ver de qué manera se soluciona este problema. Bueno, Denis, el portafolio puede ser una manera de las que tú apoyes el aprendizaje, ese seguimiento a tus estudiantes. Capturas de pantalla para evidenciar el trabajo nuestro, claro que sí, nosotros podemos tomar una foto, capturar una pantalla para hacer que haga parte de nuestro portafolio. Perfecto, videos, chat interactivo, grabación, muy bien. ¿Qué más? Los escucho, los leo para ver qué más construimos en este portafolio de evidencia. Recordemos todos los ojos que hay detrás. Entonces yo creo un portafolio para demostrarle a mi estudiante que sí aprendió, que sí estuvo activo, que yo no creo que él esté en la casa no haciendo nada, que sí hay unas evidencias de que él ha estado trabajando. Lo mismo mi labor como docente, yo sí he estado pendiente de mi estudiante, y pues obviamente padres y todos los ojos que hay detrás de los que ya hemos hablado. Brenda nos habla de rúbricas de evaluación, claro que sí. Otra profe nos habla de collage, claro que sí, es otra manera de hacerlo. Listo. Más presentaciones diapositivas, muy bien, Erika. ¿Alguna contribución adicional? Planificación de cada clase, claro que sí, Brenda. Ahora vamos a ver. Videos, tutoriales y cuestionarios, muy bien, muchas gracias. Estadísticas de los alumnos, Gladys nos habla de bibliografías y contenidos de apoyo, muy bien.
Entonces vamos a ver cómo yo incluí aquí algunas, pero obviamente esto es inmenso, apenas incluí como unas 10, 12, pero esto es inmenso porque somos de diferentes ámbitos, de diferentes materias, apoyamos diferentes grados y estamos evaluando en diferentes momentos para diferentes propósitos. Entonces aquí les voy a leer algunas de las que incluí. Entonces se habla de plan de ensayos y ensayos. Entonces vamos a hacer un ensayo, pero antes de ese ensayo un plan del ensayo y eso es parte de mi portafolio. Ejercicios de comprensión de lectura, la retroalimentación de ellos y reflexión sobre eso. Muy bien. Infografías. Yo puedo hacer una infografía después de leer un libro, vas a hacer una infografía que responda a eso. O después de este proceso que vimos en ciencias o en sociales, o después de haber visto toda la Segunda Guerra Mundial, tú vas a hacer una infografía. Perfecto. Líneas de tiempo. Pues obviamente esto obedece a ciertos temas, pero pues es gran ayuda. Documentos en Word, de proyectos, trabajos, guías, muchos de ustedes lo mencionaron. Wikis, blogs, mapas mentales, grabaciones, videos y audios, muchos de ustedes lo mencionaron. Aquí veo, por ejemplo, Martín los mencionó y al principio también. Vimos a Jorge, pues lo mencionaron varias veces. Grabaciones de discusiones en chat, exacto. Nuestro hoy colaborativo es una manera de evidenciar nuestra participación en este espacio. Contribuciones a foro, igual, recordemos nuestras plataformas pueden tener un foro donde mis estudiantes van hablando, van discutiendo perfectamente. Fotos, entonces lo mismo, ya habíamos hablado cuando ustedes lo sugirieron, entonces yo puedo decirle a un estudiante, tómale fotos a tales objetos en tu casa y las compartes en nuestro encuentro sincrónico, nuestra próxima clase virtual. Presentaciones PowerPoint y Prezi, también ustedes las mencionaron, videos, etcétera. Y este etcétera lo dejé en mayúscula sostenida y puntos suspensivos porque miren, el montón de ideas que ustedes dieron pues son construcciones muy bonitas que responden pues también al contexto que ustedes conocen de sus estudiantes. Iris nos dice otras situaciones que poco o nada sobre terminología que manejamos los docentes, eso inhibe a que no seamos creativos, creamos más en el aula llevando evidencias, un portafolio completo. Gracias, Iris, sí, así es. La idea es que nos reinventemos, que esta es una situación que la crisis debe llevar a que nosotros creemos y a que superemos esto con ese mensaje tan positivo que tú das. Creamos en el aula y reinventémonos para nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias. Entonces, esto era lo que les queríamos compartir, profes, cómo ustedes pueden crear estos portafolios y claramente, gracias Byron, los recursos que ustedes tienen en su disposición también son gran soporte para que ustedes lo hagan. Ustedes pueden utilizar los recursos que ya conocemos, pues aquí algunos pantallazos, pero pues ya los hemos visto a lo largo de los entrenamientos, de las capacitaciones esta semana, y si no pudieron ser parte, les recuerdo que durante mayo vamos a seguir la misma estructura para que si esta semana no pudieron estar en un momento, se inscriban para la siguiente semana. Pero recordemos así rápidamente que ustedes pueden trabajar con Escolar, que es nuestro recurso en español, donde ustedes van a tener apoyo a todas las materias que ustedes orienten en español, dividido en 2 escuelas, en primaria y secundaria, para permitir que el estudiante y los docentes naveguemos con más facilidad. School, nuestra herramienta en inglés, que apoya todas las materias que estemos dando instrucción en inglés, incluyendo pues inglés dividido en 3 escuelas, Elementary, Middle y High, depende de la edad de nuestros estudiantes, Elementary para niños entre 5 y 12, Middle para nuestros niños entre 12 y 15 y High para nuestros niños entre 15 y 18. Y también tenemos, ustedes tienen acceso a ImageQuest. Entonces recordemos que es una manera de crear estos portafolios de los que hoy hablamos. Ustedes pueden tener de allí videos. Entonces trabajamos con el video y al portafolio va a ir la reflexión que el niño hizo sobre el video. Una foto, consigue una foto de ImageQuest que hable sobre una tradición en tal lugar donde te llame la atención y descríbela en tantos renglones de tal manera. Esos son portafolios que podemos construir con los recursos de Británica y con cualquier otro recurso que ustedes
estén trabajando, porque la idea aquí es que mantengamos activos a nuestros niños allá en sus casas, que ellos sepan que este aprendizaje no paró porque no están asistiendo a un colegio, sino que ellos siguen estando activos, de diferentes maneras van a seguir aprendiendo. Voy a devolverme a las preguntas. Nos dice Byron, entonces, ¿cómo haremos si el ministro de Educación dice que es prohibido solicitar evidencias online? Byron, no sé si hay una reglamentación especial en el caso del ministerio de ustedes, pero digamos que en este momento esta es la manera de construir el conocimiento y el aprendizaje, y las evidencias están únicamente por medio de nuestros niños. Mira, discute porfa con las autoridades de tu colegio cómo lo puedes hacer un poco respondiendo a esas directivas que tú tengas ministeriales, y de pronto necesitas estar confiando a un adulto en casa y a un adulto en el colegio para que no haya como desconfianza de esa comunicación. Si en ese compartido puede estar alguien más incluido que haga esa vigilancia que de pronto necesitamos, pero es una manera de levantar esa evidencia de ese proceso que estamos viviendo. Iris nos dice, el analizar lo que lleva este portafolio virtual se nos hará un poco más difícil completarlo ahora porque ya no estamos pidiendo evidencias. Bueno, pero acuérdate que un pantallazo, un trabajo, todo eso son diferentes. Todas las ideas que ustedes dieron son maneras. Recuerda que hablamos de planeaciones de clase, las asistencias, estadísticas, tu relato sobre lo que se está haciendo, todo eso son evidencias. José nos pregunta, Nancy, ¿cómo anexo Británica a mi plataforma Google Classroom? José, te invito a que por favor hagas parte de las formaciones en este sentido. Voy a mostrarte algo muy rápido, pero nosotros estamos dedicando un espacio específico a eso para que tengas toda la instrucción clara. Hay un espacio que se llama cómo integrar los recursos a Google Classroom, para que por favor en la programación te inscribas, pero te voy a mostrar muy rápido cómo tú puedes hacerlo. Mira, también bajo el control del seminario y vamos a hacerlo con uno de los recursos. Por ejemplo, podemos hacerlo con School. Tú no sé de qué escuela haces parte, pero digamos, vamos a hacerlo con cualquiera, con Miro. Tú ingresas a Miro, tú te vas a artículos y la clase que vas a hacer es sobre, vamos a escoger cualquiera, mira, sobre este tema, que son animales en vía de extinción. Entonces tú escogiste este tema, te parece fantástico y tú crees que este es el que vas a integrar a tu clase. Entonces tú puedes, con esta opción, tú puedes enviarlo al correo de tu estudiante o tuyo o de un colega o a quien necesites, o puedes enviarlo a tu módulo de Google Classroom. Entonces tú te paras en el artículo que seleccionas y te vas, José, te vas a Google Classroom, así de fácil. Con un clic tú te vas a tu módulo de Google Classroom, ingresas, recuerda que debes tener una cuenta de Gmail que es gratuita. Vamos a hacer el ingreso rápidamente. Aquí llegas a tus módulos de Google Classroom, escoges la clase. Entonces yo aquí puedo tener una, mira, de ciencias para este grupo, y escoges lo que quieres hacer. Vas a crear una tarea, hacer una pregunta, realizar un anuncio. Vamos a hacer una pregunta. Te vas a ir aquí en la parte inferior derecha y, permíteme, corro el chat, y aquí lo haces. Entonces tú haces una pregunta sobre este artículo, como sobre los animales en vía de extinción, o consideras bla bla bla, que haces una pregunta. Aquí haces las instrucciones, entonces le dices que por favor lea el artículo y le das la rúbrica. Recordemos que debe ser muy clara,
y aquí, si tú haces clic aquí, está el artículo que tú escogiste. Entonces tú te devuelves, aquí está el artículo, aquí está tu pregunta, aquí está tu rúbrica, y ya, lo asignas. Entonces aquí está la clase, tú le das un puntaje, o si lo quieres sin calificar, o si quieres que esto tenga un valor y que sean 100 puntos o 10 puntos, o bueno, le das una fecha límite. Quiero que mi estudiante no tenga límite, o que si me lo envíe para mañana, hora opcional, o si le voy a dar hasta la medianoche, y preguntar, y ya queda publicado en tu módulo. Entonces sobre esto estamos haciendo un módulo especial. Entonces la invitación a que te inscribas en él y participes para que veas toda esa construcción, pero te mostré pues de manera rápida cómo hacerlo. Excelente apoyo, bueno, muchas gracias a todos por sus palabras. Excelente, el lunes se habló sobre Classroom, pero nos falta más capacitación. Sí, Denny, la idea es que ustedes ya lo pongan en práctica y hagan los módulos y participen y trabajen en mentoría, en trabajo por pares con una persona que crees que tiene más experiencia, pero claro que nosotros seguimos teniendo formación sobre el tema. Esta semana tuvimos 2 espacios, entonces la invitación a que si no pudieron participar, por favor se inscriban. Mucho gusto a todos los que me están agradeciendo, el agradecimiento mío a ustedes por esa participación tan increíble que tuvimos hoy. Y a todos entonces les deseo un feliz día. Espero entonces verlos en otros momentos de formación y que por favor estén siempre practicando. Recuerden que ustedes tienen por Educatrachos, eso no se los mostré hoy, vamos a hacerlo de manera muy rápida. Recordemos que ustedes tienen el acceso por Educatrachos a los recursos, entonces la idea es que las cosas, nosotros como profesores sabemos que se aprende practicando. Entonces la invitación es a que ustedes ingresan a los recursos. Recuerden aquí Educatrachos, aquí estoy por el perfil del alumno, pero ustedes pueden ingresar y tienen aquí los 3 recursos. Entonces por favor ingresen, creen módulos, bajen artículos y utilicen la que está para ustedes y para sus estudiantes, para que nos reinventemos no solo con estos recursos, sino con todo lo que sea necesario para acompañar a nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias a ustedes. Yesenia nos dice, sí, estoy iniciando a conocer británicas, y Yesenia, por favor, explórala, utilízala. Otra invitación a que en nuestra página de Británica, ustedes entren, ya les comparto el vínculo directo, aquí en la parte de productos, porque pueden necesitar también seguir capacitándose sobre el tema. Van a encontrar videos, entonces vamos a entrar por ejemplo por School o por Escolar, por lo que ustedes quieran, a los productos, ya les mando el link, y aquí en la parte inferior, no les voy a mandar el link de una, ya se los envío por el chat a todos, ya está ahí nuestra página. Aquí abajo ustedes van a encontrar guías del usuario, folletos, lesson plan. Y si ustedes hacen clic en esta parte central, van a ir a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar videos de todos los productos que nosotros tenemos, pero por ejemplo de crear clases en Google Classroom, también hay videos. Entonces, para que por favor visiten nuestra página y los escuchen, los vean, los exploren. Aquí van a encontrar muchos videos que les pueden ayudar a navegar los recursos. Como pueden ver, hay muchísimos, pero les quiero mostrar el de Google Classroom. Vamos a voltear este chat para acá. Aquí está, Britannica School y Google Classroom. Entonces son videos cortos, muy sencillos, donde ustedes van a poder seguir practicando y seguirse formando para estar muy pendientes del uso de estos recursos y explotarlo lo más que puedan. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Les deseo un feliz día.